Lucas capítulo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Era el día donde Jesús tenía planeado la última cena. Ya sabía que lo iban a tomar como prisionero y que iba a terminar en la cruz. Iba a terminar en ese sacrificio donde él iba a morir y a derramar su sangre por todos aquellos que creyeran en ese sacrificio. Entonces Jesús los reunió, había llegado el día, y dice, vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús dijo, he estado muy ansioso. Una persona está ansiosa cuando está esperando algo. Hay gente que está ansiosa para que llegue el servicio del domingo. El sábado le empieza, no sé a quién le pasa. A mí me pasaba cuando yo estaba al lado de ustedes, ansioso por ir a escuchar la palabra del Señor. Entonces Jesús estaba ansioso porque llegara el día. Era el día de la Pascua, que se celebraba la Pascua, pero Jesús no iba a celebrar la Pascua, sino que en medio de la Pascua iba a cambiar el sentido de la Pascua. Iba a cambiar el sentido por un sentido actual de él, que era el sacrificio de su muerte. La Pascua que celebraba la salida de Israel de la opresión de la esclavitud de Egipto. Eso era la Pascua. Era una cena donde comían en honor a ¿qué? A un recorderis de una maravilla que había hecho Dios de permitir que Moisés sacara al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Israel, que en ese entonces podían ser 600,000 personas aproximadamente, fueran sacadas a través del Mar Rojo de la esclavitud de Egipto. Obviamente pasaron las 10 plagas y eso era lo que se celebraba ese día de Pascua. Entonces Jesús estaba ansioso porque llegara ese día, porque él sabía que ya después de ese día venían días de sacrificio donde iba a ser capturado, donde iba a ser llevado a la cruz. Y entonces le urgía, es como cuando uno le urge que llegue algo, ¿sí? Que pase rápidamente ese momento. Entonces dijo, yo estoy ansioso por comer esta comida de Pascua con ustedes. O sea, está hablándole a los discípulos. Antes de que comience mi sufrimiento. Dígalo, antes de que comience mi sufrimiento. Pues ahora les digo que no volveré a comer esta comida hasta que se cumpla su significado en el reino de Dios. Jesús dice, no vuelvo a comer esta comida hasta que no se cumpla su significado. ¿En dónde? En el reino de Dios. Pero Jesús dijo, la primera predicación de Jesús fue, el reino de los cielos o de Dios se ha acercado. O sea que él estaba hablando de la tierra, hasta que no se cumpla esa palabra en la tierra, pero la parte espiritual, la del reino, la que bajamos el reino de Dios es Jesús. Diga conmigo, el reino de Dios es Jesús. Hasta que no se cumpla esa palabra de Jesús en la vida de los creyentes, él no volverá a comer de esa Pascua. Luego tomó una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que haya llegado el reino de Dios. Diga conmigo, hasta que haya llegado el reino de Dios. Aquí no dice hasta que se haya acercado. Aquí dice hasta que haya llegado. Cuando Jesús vino, quiere decir que vino en ese momento que el reino de los cielos se acercó. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Con él se acercó. Pero él dice, no volveré a tomar vino hasta que haya llegado el reino de Dios. Es decir, hasta que el reino de Dios completo llegue a esta tierra. ¿Está entendiendo lo que Jesús está diciendo? Diga conmigo, el reino de los cielos viene completo a esta tierra. Cuando vino Jesús hace 2000 años se acercó. Ahora imagínense la magnitud cuando haya venido el reino de los cielos. Tomó un pan o tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria de mí. ¿Usted alguna vez ha asistido a alguna reunión donde dice, vamos a hacer esta reunión en memoria de fulano de tal que partió? Bueno, entonces Jesús está diciendo, lo van a hacer en memoria. Uno no hace algo en memoria de alguien que está vivo. Uno hace algo en memoria de alguien que está, ¿qué?
muerto. Entonces él ya está anunciando su muerte. Entonces dice, hagan esto. ¿Qué cosa? Lo de la Santa Cena, para recordarlo a él. Diga conmigo, para recordarlo a él. Después de la cena, tomó otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. La copa representa el nuevo pacto entre Dios y los hombres, sellado con mi sangre, la cual es derramada por ustedes. Jesús no volverá a comer esta cena hasta que se cumpla su significado en el reino de Dios. Ese es el primer punto del día de hoy. Quiero empezar por acá. Jesús no volverá a comer esta cena hasta que se cumpla su significado en el reino de Dios. Quiero ser un poco más enfático en lo que ya les expliqué someramente. Resulta que cuando nosotros venimos a la iglesia y tomamos la Santa Cena, en la católica es la hostia, aquí es el pan, lo que uno conoce como pan árabe, que es el pan que ellos comían, pan sin levadura, ¿sí? y la copita de vino. Entonces, eso tiene un significado. Pero ¿por qué Jesús dijo que Él no volvería a tomar o a beber de ese vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino? Diga conmigo, en el reino. O sea, ya no lo vamos a tomar aquí, sino en el reino. Diga conmigo, en el reino. Partamos de la expresión de las prédicas iniciales de Jesús. El primer mensaje de Jesús fue claro: el reino de los cielos, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el primer mensaje que aparece en la Biblia sobre lo que dijo Jesús. Repita conmigo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por mucho tiempo tenemos una falsa interpretación de lo que es arrepentirse. Por ejemplo, a nosotros, yo recuerdo cuando yo era pequeño, que yo lo que entendía de arrepentimiento era un golpe de pecho. Eso es lo que yo asociaba cuando me hablaban de arrepentimiento, un golpe de pecho. Yo veía, por ejemplo, las procesiones como la de Santo Tomás, donde se sacan sangre, inclusive en la espalda, para representar el sacrificio de Jesús. Entendía que eso era arrepentimiento. Después el Señor me enseñó que eso no era el arrepentimiento. Porque, por ejemplo, usted haga algo malo con la mano y se quite un dedo, pues realmente eso no es un arrepentimiento. El arrepentimiento es que usted no vuelva a hacer algo malo con esa mano. ¿Amén? Es una cosa muy diferente. Entonces, cuando empecé a entender que la Biblia había sido escrito en un idioma diferente al nuestro y que cuando hacen una traducción, sobre todo de idiomas tan antiguos como los que fueron escritos en la Biblia, al español moderno, muchas veces la palabra no encierra el todo de lo que querían decir en ese momento. Arrepentimiento es una palabra que es traducida del griego. Diga conmigo, del griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en su totalidad en griego. El idioma oficial del Imperio Romano donde vivía Jesús era el griego, es decir, Jesús manejaba perfectamente el griego y perfectamente su idioma o su lenguaje nativo, que era el hebreo. Entonces, como la idea era que la palabra fuera escrita para el mundo y no solo para ellos, el Nuevo Testamento lo escribieron en griego, que era el idioma oficial del reino. Es como si hoy quieres hacer un libro para que todo el mundo lo conozca, tienes que hacerlo en inglés para que todo el mundo lo conozca. Porque uno se va a la China y en la China, si usted no sabe hablar mandarín, perfectamente habla en inglés y le entienden. Usted se va para África y la mayoría de estas naciones africanas, su idioma es el inglés. Entonces, el inglés es el idioma a nivel mundial. El griego era el idioma a nivel mundial en esa época. Entonces, Jesús no dijo arrepentíos porque no hablaba español. No se había inventado el español. Jesús dijo metaneo. ¿Cómo dijo Jesús?
Metaneo. Entonces uno se va a un diccionario griego y lee la palabra metaneo, tiene un significado mucho más amplio que la palabra arrepentimiento. Resulta que metaneo es un cambio de actitud. Diga conmigo, cambio de pensamiento que me lleve a cambiar mi actitud. Mira esto. Para yo cambiar mi actitud, primero tengo que cambiar mi manera de pensar. Vamos a poner un ejemplo. ¿A usted le parece normal emborracharse? Mientras a usted le parezca normal llegar borracho delante de sus hijos, llegar borracho y levantarle la mano a la esposa, y mientras le parezca normal, no va a haber un cambio de actitud. Esa persona necesita un arrepentimiento. ¿Dónde empieza el arrepentimiento? Pensar, entender, primero ella entender que estoy haciendo mal, que ese no es el camino de andar borracho todos los días, que andar borracho todos los fines de semana, no es el camino. Entonces, cuando la persona verdaderamente lo entiende, empieza a luchar contra ese flagelo del alcoholismo. Empieza a buscar la manera de salir del alcoholismo. Entonces ya está haciendo un metaneo, diga conmigo, un metaneo, un cambio de pensamiento. Ese cambio de pensamiento me va a llevar ¿a qué? A un cambio de actitud. Entonces, cuando Jesús decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, estaba diciendo, cambia tu manera de pensar con respecto a Dios. ¿Por qué con respecto a Dios? Porque dice, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos era Él. Él era ese reino, esa parte del reino que había acercado. No había venido todo el reino, solamente una parte que era Jesús. Entonces, ojo a esto. La gente ¿en qué creía en esa época? El mundo entero creía en muchos dioses. Los egipcios creían en el dios Ra, el dios del sol, el dios de esto, el dios de aquello. Por eso ellos le decían, nos encomendamos a los dioses. Cada uno de los pueblos que estaban tenía sus propios dioses, pero siempre en plural. Había un pueblo que solamente creía en un solo Dios. Decía, es que existe un solo Dios, que eran los hebreos. De ahí fue que sacó Dios a Abraham porque lo vio que era diferente. Él decía, pero es que él cree en un solo Dios. Vamos a mostrarle cuál es ese solo Dios. Salen los hebreos y ese pueblo empieza a creer en un solo Dios. No en dioses, sino en un solo Dios. Entonces, cuando la gente se arrepentía, era que dejaba de creer en esa pluralidad de dioses y decía, no, esto no puede ser. No puede ser varios dioses, tiene que ser un solo Dios por encima de todo. Tiene que ser un Dios más poderoso, tiene que ser... Cuando empiezan a cambiar el pensamiento, entonces empieza a cambiar su manera de actuar. Y cuando cambia su manera de actuar, verdaderamente se ha arrepentido. Entonces, según lo que he explicado, pregunto, ¿habrá alguien aquí que en medio de cada predicación se arrepiente? Cambia su manera de pensar y su actitud empieza a ser diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que se procura al predicar la palabra del Señor. Entonces, ojo a esto. Vámonos al punto. Jesús no volverá a comer esta cena hasta que se cumpla su significado en el reino de Dios. Es decir, hasta que se cumpla su significado. Entonces, ¿cuál es el significado de la Santa Cena? ¿Cuál era el significado de venir a la iglesia, coger un poquito de pan, un poquito de vino, tomárselo, comérselo, ¿sí? y pedirle perdón a Jesús? ¿Cuál es el significado? El significado es que Jesús no vino a este mundo para que hicieran una película solamente. Jesús no vino a este mundo para que la gente viniera a una iglesia y cantara. Jesús vino para perdonar los pecados a través del sacrificio, del derramamiento de su sangre, y para que al perdonar ese pecado de la gente, tuvieran derecho a la vida eterna, es decir, a la vida después de la muerte. Por eso el miedo más grande que tienen las personas es a morir. Ese es el miedo más grande que tiene toda persona, a morir. La gente
sufre de miedos, cualquiera de inseguridades. Pero el miedo más grande es cuando algo le dice que estuvo a punto de morir y reflexiona. Por ejemplo, yo recuerdo que he estado en varias situaciones difíciles, inclusive de muerte, porque a mí me han apuntado con revólver, me han disparado, ¿sí? Y por la gracia del Señor, yo, como le dije a mi hijo, fue que Jesús le metió el dedo a la pistola y no salió la bala. He estado cerca, pero nunca tan cerca como cuando a mí me dio el derrame cerebral y estuve en UCI. Entonces ahí yo sentí que verdaderamente sí me iba. Ahí yo sentí eso que de pronto usted ha sentido en algunas otras oportunidades. Un día cuando niño, pero niño ya grandecito, que uno ya tiene uso de razón, recuerdo yo que salgo a pasear el perro por la vía 40. Yo vivía muy cerca a la base naval. Entonces caminé 2, 3 cuadras, ya estaba en la vía 40. Iba con el perro chiquitico, Frespuder. Y resulta que veo una sombra, eran dos, recuerdo que eran las 12 del día, porque después de lo que pasó, lo que les voy a contar, mire el reloj. Vi una sombra sobre mí y volteo, y era un bus de Sobusa, esos verdes grandes, que acababa de frenar y se iba a voltear. Entonces la sombra, cuando el bus se va a voltear, hace así y me da la sombra a mí. Y yo veo la sombra y veo que el bus vuelve hasta que quedó de pie. En mi corta edad le digo al perro, nos salvamos de morir. Estuvo cerca y me fui asustado. ¿Sí? Y le decía al perro en el camino, alguien nos salvó. Porque el bus era más fácil porque los buses son más altos y lo más fácil es que cuando ya lleva viaje así, de lado hace así, es más fácil que... Entonces, ahí yo entendí que la muerte estaba cerca y me dio miedo. ¿Por qué? Porque desconocía qué pasa después de la muerte. Cuando estaba en la UCI, no me dio miedo. ¿Por qué? Porque yo sabía las palabras del apóstol Pablo, las había creído, había entendido esto que le estoy explicando de la Santa Cena. Que para los que han vivido en Cristo, para los que tienen a Cristo en su corazón, el morir es ganancia. Es mejor morir que seguir vivos, porque en este mundo todos los días hay un problema nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Todos los días hay un problema nuevo. Oye, sale uno de una y se mete en otra. ¿Cuántos pueden decir, parece que los problemas lo persiguen a uno, ¿cierto? Esa es la vida, es que esa es la ley de la vida, ¿sí? Entonces, el morir, siempre y cuando mueras en Cristo, es una ganancia, porque vas a levantarte en el reino de los cielos. Ya no vas a estar en el reino terrenal, sino en otra dimensión espiritual llamada el reino de los cielos. Y vas a vivir eternamente. Diga conmigo, eternamente. Entonces, Jesús dice, hasta que esto no sea entendido, hasta que esto no se cumpla, hasta que la gente no reciba a Cristo y tenga derecho a la vida eterna, porque escúchame, tener derecho a la vida eterna no es algo que lo voy a hacer por mis buenas acciones. La Biblia no dice que el cielo se gana por las buenas acciones. Dice que hay gente buena que no va para el cielo y hay gente mala que va para el cielo. Parece una ironía. Porque es que resulta que el malo se arrepintió de su mal camino y dejó de estar en el mal camino, y al arrepentirse, cuando muera, se va para el cielo. ¿Aló? Pero hay gente buena que nunca se arrepintió de sus pecados, digámoslo así, pecadillos, porque creen que son insignificantes, muere y se van para el infierno. Entonces, la idea de Jesús es que todos estuviéramos con Él. Por eso cuando Él muere dice, yo voy a morir por todos, por toda la humanidad, por todos ustedes. Diga conmigo, Jesús viene por todos. Pero no todos lo reciben, así dice una cita bíblica. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos, todo aquel que lo recibió, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Diga conmigo, hecho. Es decir, que no nacimos siendo hijos,
sino nos hicimos hijos en el trayecto. En el trayecto fuimos creciendo y entendiendo que necesitamos ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se hace hijo de Dios? Aceptando a Jesús como Rey y Salvador de mi vida. Amén. Entonces, cuando yo le digo a Jesús en una oración que tú eres el Rey de mi vida, les tengo que entender, porque lo puedo hacer, pero no entender, no pasa nada. Cuando uno hace una oración y no la entiende, no va a pasar nada. Pero cuando uno hace una oración y entiende lo que está diciendo, la magnitud de lo que está diciendo, va a pasar algo. Entonces, si yo le digo, Señor, yo le digo a Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, debo entender que al decirle Señor, ¿cuántos le enseñaron cuando eran pequeños que papá llamaba y tenían que contestar Señor? ¿A cuántos? A mí me enseñaron. A mí me decían, te demoras un poco más, pero te expones menos. Porque me decían, Germán, yo, ¿qué? No, ¿qué no? Señor. O sea, ¿qué denota eso? Que el que me está llamando está en un mayor rango que yo, porque es mi papá. El que me está llamando está en un mayor rango que yo porque es mi mamá, porque es mi abuela, porque es mi tía. Entonces, cuando yo le digo a Dios o a Jesús, Señor, le estoy diciendo, usted es el que está por encima de mi rango. Usted manda. Entonces, me llamaba mi mamá. Yo le digo, señora, yo sé que si ella me está llamando es porque me va a mandar a hacer algo. ¿Sí? Entonces uno al decirle señora ya le está diciendo, ajá, diga. ¿Sí? Y entonces, vaya a la tienda. Y salía uno corriendo a la tienda y traía lo que le mandaban a traer. Entonces, si yo le digo al Señor o a Dios, Señor, le estoy diciendo, usted manda. Cuando usted entiende el significado, usted entiende que la Biblia es el manual para tener una relación entre Dios y los hombres. Diga conmigo, en la Biblia están todas las obligaciones que yo tengo como hijos y también todos los derechos que yo tengo como hijo. Tenemos obligaciones y tenemos derechos. ¿A cuántos les gustan los derechos? Nos fascinan los derechos, ¿cierto? Pero ¿a poco nos fascinan las obligaciones? Diga conmigo, obligaciones. La primera obligación que tenemos para con Dios, cuando lo llamamos Señor y queremos convertirnos, dice, ser hechos hijos de Dios, es la de obedecer su palabra, la de obedecer sus mandatos. Esa es la primera obligación. ¿Cuántos hijos obedecen a sus padres? Es la obligación de los hijos. Cuando están pequeños y viven en casa, tienen que obedecer a sus papás porque son su autoridad. Cuando un hijo no obedece a su papá, es un hijo desobediente. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Tenemos que aprender a escuchar la palabra y a obedecer la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios nos manda a orar, es una obediencia. Es como si tu papá te dijera, ve y haz esto. Nos manda a orar. ¿Por qué? Porque Él sabe que la oración es la que te va a volver más fuerte. La oración es la que te va a servir en el momento de la angustia. Amén. Entonces, usted muchas veces habla con ciertas personas contándole su problema, buscando que la persona a la cual usted le está contando el problema le dé una solución al problema. Pero esa persona lo único que le dice es, tienes que orar por ese problema. Y usted sale de ahí como si no le hubieran ayudado en nada. ¿Sí? Diciendo, pero yo vine fue para que me ayudaran, para que me dieran una solución a mi problema que estoy viviendo. Entonces no hubiera venido a la iglesia, no hubiera venido a hablar con esa persona, porque no me dio ninguna solución. Es que la solución de Dios para los problemas, ¿cuál es? Orar. Diga conmigo, orar. Cuando estamos buscando su presencia, así estemos en la angustia más grande, Él nos va a dar paz, Él nos va a dar guía, Él nos va a dar una palabra, esa palabra que nos va a indicar para dónde ir y qué hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Continuemos con la lectura. Mateo 26, 29. Les digo que no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Diga conmigo, cuando lo beba con ustedes en el reino de mi Padre.
¿Cuántos quieren estar en el reino de Dios? Dios era el Padre de Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en Jesús como el Hijo de Dios? Amén. No todo el mundo cree en Jesús como el Hijo de Dios. Hoy por hoy a Jesús lo toman como un personaje histórico. Hay gente que habla de Jesús como si fuera una persona más de la historia. Antes, después de Jesús, hasta ahí. No, Jesús no es una persona más de la historia. Jesús no fue un profeta más. Jesús no fue alguien que trajo unos mensajes. Jesús era el Hijo de Dios, el que ya existía en la eternidad y se engendró. Él no nació hace 2000 años. Él vino a este mundo hace 2000 años, porque Él era Dios, Él existía. Él dice la Biblia que se despojó de su gloria para venir en forma de siervo a través del vientre de la mujer que Dios escogió por ser ejemplar, por una mujer de virtud, una mujer excelente en las cosas de Dios. Dios escogió a María para que su hijo fuera engendrado en el vientre de esa mujer. Entonces vemos que Jesús entrega su cuerpo en sacrificio. Diga conmigo, Jesús entrega su cuerpo en sacrificio, que es representado por el pan. Ese es el segundo punto del día. Vamos a ponerlo ahí. Jesús entregó su cuerpo en sacrificio. Estos puntos, ¿de dónde los saco? De la lectura que hicimos, de lo que Jesús dijo: estoy ansioso por compartir esta Pascua con ustedes, parte el pan y todo lo que dice. Entonces me llama la atención que Jesús entregó su cuerpo en sacrificio, que es representado por el pan. Diga conmigo, el pan. Dayana, pásame un pan de eso rápido. Pero rápido, un pan. Diga conmigo, este es el cuerpo de Jesús. Y usted dirá, pedazo de carne, ¿no? Representa el cuerpo. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿O qué iba a pasar? Porque ahí todavía no había pasado. Iba a pasar unos días después. ¿Qué pasó con este cuerpo? Dice que fue molido por nuestras rebeliones. Diga conmigo, el cuerpo de Jesús fue molido por nuestras rebeliones. La única película que muestra exactamente cómo quedó el cuerpo de Jesús fue la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Las demás películas le muestran un rasguño aquí, 2 acá, 4 en la espalda y pare de contar. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que cuando Jesús muere tenía heridas por todo el cuerpo. Por eso dice la Biblia que por su llaga fuimos curados. Diga conmigo, por su llaga. No dice por sus llagas en plural. ¿Por qué? Porque Jesús no era un conjunto de llagas. Jesús se volvió una sola llaga. No había sitio en su cuerpo que no tuviera una llaga. Le faltaba aquí y le clavaron espinas. La corona de espina. Imagínese usted un montón de espinos largos clavados en el cráneo. Es donde le faltaba botar sangre. De resto había derramado sangre por todas partes. ¿Por qué? Porque cuando lo cogen a latigazos, ¿a qué? Dice la Biblia que fueron latigazos romanos. Ahora yo me voy a Google y le pregunto, ¿cómo eran los latigazos romanos en la época de Jesús? Y me explica que eran unos látigos de cuero largo. Diga conmigo, cuero. ¿A cuántos le pegaron con correas de cuero? Aquí la gente ni le pega, ni lo regaña, ni le enseñaron a decir Señor, Señora. A usted es lo único que le pegaron, hermano. De resto, gloria a Dios. A Dayana. De resto estamos ante una multitud de ángeles. O es que ustedes nacieron en otra época. Hoy que le peguen a un niño ya es diferente, pero en la época de la iglesia. No, hermano, si a usted no le pegaron, es que su papá y su mamá no vivían con usted. Bueno, entonces, mi mamá no me pegaba mucho. Si me pegó 2, 3 veces, pero me pegó. Fue mucho. Entonces, diga conmigo, el cuerpo fue molido. Una sola llaga. Cuando usted lo lleva a la boca, voy a exagerar. ¿Qué tengo ahora en la boca? Un pan molido.
triturado. Mira la representación. Cuando usted come el pan está igual que el cuerpo de Jesús, vuelto nada. Veamos a Jesús. Corona de espinas. 40 latigazos con 10 puntas de cuero. Ojo, un látigo era un cuero que se desprendían al final 10 cueros, 10 flecos, y cada fleco tenía dientes de alguna fiera en la punta para que cuando pegara se clavara en la piel y arrancara la piel. Por eso Jesús era una llaga. A Jesús no le pegaron un correazo. Dice que lo latigaron 40 veces con un látigo romano. Entonces, a cada uno de los 10 flecos de cuero se le amarraban puntas de metal. Puntas de metal. Escúchame. O sea que cuando a alguien le pegaban, no le estaban metiendo 10 correazos al mismo tiempo. Le estaban metiendo los latigazos, impulsaban puntas de metal y dientes de alguna fiera para que cuando entraran quedara destrozada la espalda. Pero como era larga, muchas veces esas cuerdas no solo pegaban en la espalda, sino daban la vuelta. ¡Trac! Los invito a que vean La Pasión de Cristo. Mucha gente dice, ¡qué exageración! Esa persona que dijo qué exageración no se ha leído nunca la Biblia. Solamente vive de cuentos de hadas. Entonces, le pegaban, muchos de esos cuerdas pegaban en la cara, aquí. Como te digo, la última parte donde tenía libre era acá. Entonces, a Jesús no solamente lo cogieron a latigazos. Por eso cuando él iba con la cruz cargada, dice que cayó varias veces. ¿Por qué caía? Porque el mundo le daba las vueltas. El derramamiento de sangre era tanto que él ya tenía baja la hemoglobina. Cuando uno pierde sangre, baja la hemoglobina. El mundo le da vueltas y lo más fácil es caerse, y más con el peso del madero. Entonces, cuando llega al premio de montaña, porque eso era un premio de montaña, era la cima de la montaña del Gólgota, ya totalmente cansado, fuera de que estaba acalambrado, porque cuando uno le cogen los músculos, mira, los látigos romanos cogían músculos, tendones, venas y arterias y arrancaban. O sea, generalmente la gente que era lacerada quedaba muerta inmediatamente. Al que le mandaban los 40 latigazos, era dele que la mayoría muere. Jesús, por su condición física, obviamente no alcanzó a morir inmediatamente. Alcanzó a subir la cima, y vienen y allá arriba le perforan de pronto lo otro que no tenía perforado, las manos, o aquí. Se cree que es aquí, ¿no? Se cree que no fue aquí porque dicen los médicos que si usted pone un clavo aquí y con el peso se hubiera caído el crucificado. Entonces la ciencia dice que tiene que ser aquí en la muñeca, que entre entre los dos huesos. Se sabe que tenemos dos huesitos acá, que entre en la mitad para que sostenga. Cruza los pies e igualmente le meten un clavo. Le meten una lanza. ¿Se acuerda que cuando ya está casi moribundo, le metieron una lanza aquí? ¿Y qué salió? Dice que salió agua. ¿Por qué? Porque ya había derramado su sangre. Su sangre había sido derramada para el perdón de los pecados. Entonces, la cena, lo que él quería hacer ese día de Pascua, era que los discípulos hicieran la primera Santa Cena. Hoy vamos a hacer Santa Cena, la tenemos preparada. Entonces les dijo, este pan, esto lo van a hacer en memoria de mí. Diga conmigo, en memoria. Pónmelo ahí. Lo que está allá me lo pones acá. La cena se hace en memoria de Jesús. Fue la otra frase que encontramos. Diga conmigo, en memoria.
Entonces, cada vez que usted hace esto, está recordando que Él murió y murió por usted y por mí. Amén. Bien lo decía la pastora. Hay momentos en donde uno, lo único que funciona es Jesús. Recordar a Jesús. Amén. Primera carta a los Corintios. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Diga conmigo, cada vez que yo hago esto, estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él, dígale al vecino, Él vuelve. Hay mucha gente que dice creer en Jesús, yo no sé en cuál Jesús, porque solo creen en el Jesús que murió, pero no en el que vuelve. Dígale al que está a tu lado, Él vuelve. Entonces, ¿cómo se comporta usted cuando sabe que alguien vuelve que usted quiere mucho? Diferente, ¿verdad? De pronto usted tiene familiares que sabe que van a volver en diciembre o en enero por las vacaciones y usted se alegra porque ya está llegando, o usted es el familiar que va a ir a visitar a los suyos, a usted le da alegría, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús vuelve, pues a nosotros nos tiene que dar alegría, amén. ¿Usted sabe qué es ver a Jesús cara a cara? ¿Usted sabe qué es decirle a Jesús, chocalain? No, porque estamos en el siglo XXI y muchos jóvenes no van a abrazar a Jesús, sino Jesús. Y yo me imagino a Jesús. ¿Usted se imagina esos momentos tan hermosos? Yo no sé cómo me comportaría delante de Jesús. Yo no sé si mis piernas me darían para avanzar. Yo no sé si saltaría y como un niño corre a los brazos de papá, brinco y lo abrazo. No sé si las lágrimas no me dejarían moverme ahí llorando al verlo. No sé cuál sería mi comportamiento. No sé si fuera capaz de abrazarlo o caería tendido a los pies de él, ¿sí? De su presencia. No sé cuál sería mi actitud. Yo quisiera correr, pero te digo, comprendiendo quién es el que va a estar delante mío en ese momento, ahí me pasaría lo de Areli, me petrificaría. A mí que me han encañonado varias veces, uno no sabe ni cómo va a reaccionar. Una vez, la primera vez que me encañonan, yo echo hacia atrás y termino en el piso, sentado porque era una subida ahí. Y si no me hubiera ido como Condorito. ¿Quién conoce a Condorito? Ah, ya le supe la edad. Bueno, la otra vez que me encañonan, estaba descargando una 20, 30 lavadoras hace como más de 2 años. Y resulta que me encañonan y me dicen el celular. El celular. Y yo no sé cómo reaccioné. Yo estaba en chancleta. Yo soy malo para correr en chancleta. Yo no sé correr descalzo. Yo soy cachaco. Yo no soy capaz de caminar descalzo. Pero cuando me encañonan, yo salgo corriendo, las chancletas quedan tiradas y yo no sé cómo corro por una calle destapada. Por esta calle, destapada. No supe cómo salgo corriendo y me meto por un callejón. ¿Sí? Uno no sabe cómo va a reaccionar en ciertos momentos. Así que yo no sé cómo reaccionaría frente a Jesús. Amén. Entonces, tercero, pongámoslo ahí. La cena se hace en memoria de Jesús. Es decir, aquí estamos recordando lo que hizo Jesús. Diga conmigo, lo que hizo Jesús. Cuarto, la sangre es el nuevo pacto entre Dios y nosotros. Diga conmigo, un nuevo pacto. Eso quiere decir que había un pacto anterior. Ese pacto anterior era a través de la circuncisión. Resulta que para que una persona pudiera tener un pacto con Dios, los hombres tenían que circuncidarse el prepucio. Sí, eso. No sé cómo. Yo no sé cómo lo hacían. Es decir, usted imagínese
no habían cuchillos afilados, no había anestesia, no había, ¿qué te digo? Alcohol. Coger y estirar ese cuerito. ¡Pran! De solo pensarlo me da cosa, como dice el chavo. ¿O quién era el que decía, me da cosa? Al doctor Chapatín. Entonces, hay un nuevo pacto, diga conmigo, un nuevo pacto. ¿El nuevo pacto cuál es? La sangre de Jesús. Es decir, una nueva relación con Dios. Para antes tener una relación con Dios me era necesario, sencillamente, para que la familia, el hombre tenía que circuncidarse. Pero para que ahora la gente tenga una relación con Dios, tiene que acercarse a la sangre de Jesús. Diga conmigo, a la sangre de Jesús. O sea, pastor, tengo que ir allá a Israel donde está el... No, la sangre de Jesús, ¿cómo? Reconociendo y entendiendo qué fue lo que hizo Jesús. Primero, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, que vino a este mundo, se despojó de su gloria para morir en la cruz y a través de esa sangre derramada, darnos el perdón de pecados y como consecuencia convertirnos en hijos que cuando muriéramos nos levantáramos y tuviéramos vida eterna. ¿Alguien quiere eso? Entonces la sangre es el nuevo pacto. Digo amigo, la sangre es el nuevo pacto. Tráeme el vino, por favor. Entonces dice, está sabroso este pan, yo. Sabroso. Tranquilo que ahorita viene usted. Cogió la copa de vino, que era que simbolizaba ¿qué? La sangre. Cuando usted toma, usted no es un vampiro, no está tomando sangre. Si fuéramos vampiros, sirviéramos sangre. Pero como no somos vampiros, la Biblia dice que tomó ¿cómo se llama? Una copa de vino. Diga conmigo, una copa de vino. Pero como aquí hay personas que fueron borrachonas, no les vamos a dar vino. ¿Correcto? Porque una persona que fue borrachona tiene que abstenerse. ¿Aló? Y como también hay niños, no vamos a servir vino. Si sirviéramos una copa de vino así, seguro que nadie se va a emborrachar. ¿Sí? Pero el borracho sale picado de aquí. Y tenemos que evitar eso. Y el niño, obviamente. Entonces, diga conmigo, el líquido que vamos a tomar representa la sangre de Cristo. El pan no es el cuerpo, representa el cuerpo. Esto no es la sangre, representa la sangre. La cena preparó a Jesús para su sufrimiento. Ojo a esto. Él sabía que venía un sufrimiento que ningún ser humano ha pasado. Un sufrimiento. Los médicos, cuando usted mira esto en internet y empieza a ver la parte científica de la muerte de Jesús, llegan a la conclusión que la peor muerte que ha existido en toda la historia fue la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en la época de los romanos, muchos morían en la cruz, pero a nadie le ponían una corona de espinas, lo cogían a latigazos 40 veces antes de subirlo a la cruz. No, la gente la colgaban ahí. Muchos morían al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días. ¿De qué? De asfixia por estar colgado. Pero la muerte de Jesús fue diferente. ¿Por qué diferente? Porque lo clavaron, porque le pusieron una corona de espinas, porque lo latigaron, lo laceraron 40 veces el día anterior. Es decir, que él llega allá con una espalda vuelta a nada. Imagínese usted colgado en un madero que no pasó por la carpintería, no pasó por el aserradero. ¿Usted se imagina cómo estaría de áspero ese madero? ¿Usted se imagina usted con la espalda reventada, donde se le ven hasta los huesos, porque le arrancaron todo, y pegar la espalda a ese madero lleno de estillas? ¿Usted se imagina el sufrimiento tan grande de Jesús? Por eso, ¿por qué lo hacían? Porque la única forma de respirar
era impulsándose con los pies. Cuando usted está colgado de esa forma, lo único es impulsarse a hacer esto, hacia arriba, para poder tomar aire. ¿Usted se imagina usted con la espalda reventada, pegada en el madero haciendo esto? Cuando usted tiene rasquiña, sabroso, ¿cierto? Pero cuando usted tiene hematomas, sangre, se ven los músculos, hacer esto, eso era cruel. Amén. Primera carta a los Corintios. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Diga conmigo, debo examinarme a mí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Diga conmigo, examinar al otro. No dice. Somos expertos en examinar al otro. Somos expertos en ver la paja en el ojo ajeno. Somos expertos en decirle a los hijos, mira, esta es tu equivocación. Y los hijos expertos en ver las equivocaciones de los padres. Pero somos poco expertos en mirar nuestra propia equivocación. Dile que está a tu lado, me he equivocado y bastante. Cuando usted se examina, empieza a darse cuenta de sus errores durante un periodo de tiempo. Entonces, ¿qué me está diciendo la Biblia? Que antes de comer el pan y tomar el vino debo examinarme. Digo, amigo, examinarme. No te mandan a examinar a nadie. Hay iglesias donde examinan a todo el mundo. Y empieza a mirarle los pecados a los demás. Yo recuerdo la primera iglesia donde yo asistí. Yo les conté que yo le pregunté a mi mamá que dónde quedaba, cómo se llamaba la iglesia. ¿Por qué le pregunto eso? Porque fui a una iglesia y resulta que no me gustó para nada. Y es cuando le pregunto cuál es la iglesia donde nos invitan y busco en el directorio y me dicen cuál y ahí me quedé hasta el día que me vine para acá. Resulta que llego a una iglesia y la primera vez que asisto a una iglesia cristiana me siento más o menos en la mitad. Y yo no entiendo por qué la gente le gusta sentarse en la última banca. Ahí no se ve bien. Pero bueno, es cosa de gustos. Resulta que yo me siento más o menos por la mitad. Quería sentarme más adelante, pero gloria a Dios que me senté en la mitad por esto. Viene entrando una mujer mucho mayor, o sea, en esa época yo era un pelado, pues, mucho mayor que yo, pero elegante. Yo creo que venía de pronto del trabajo, era una elegancia de esas de oficina. ¿Y por qué me di cuenta? Porque el pastor la señaló. Es como si viniera así. Y el pastor la señaló. Era una iglesia grandísima. La señala. Entonces todo el mundo. Y yo me doy cuenta que una mujer que venía muy elegante, a mí me parecía muy bien vestida. No me pareció vulgar. ¿Sí? No me pareció que viniera pintada exagerado, normal. Y dice, así como la pecadora que viene. Mire la falda que trae. Es decir, la examinó. Mira la cara pintorreteada. Pero la Biblia dice que tenemos que examinarnos. Diga conmigo, no voy a examinar al otro, me voy a examinar yo. Entonces me empiezo a examinar, a ver realmente qué hice mal, qué actitud tengo que debe cambiar. Amén. ¿A qué le tengo que hacer arrepentimiento? ¿A qué tengo que hacerle metaneo? ¿En qué parte de mi vida tengo que hacer metaneo? Entonces, empieza uno a examinarse. Yo creo que si le preguntaras a cualquier persona cercana acerca de ti, te tiene examinado pero perfecto. Te dice tus errores, tus pecados, pero a uno le cuesta. Diga conmigo, a mí me cuesta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces no nos hemos arrepentido. ¿Por qué? Porque otro nos dice que esto está mal, pero nosotros todavía lo vemos como, es una bobada.
Por ejemplo, que a ti te digan, oye, eso de estar gritando a todo el mundo no está bien. Ah, es que yo soy así. Una cosa es que uno haya sido así, pero cuando está en el Señor uno va haciendo un metaneo y se va dando cuenta que eso está gritando a todo el mundo y ofendiéndolo no está bien, ¿cierto? Entonces uno empieza como a hacerse un metaneo, así, yo debo cambiar. Cuando yo entiendo que está mal, dejo de hacerlo, hasta que se me vuelve una costumbre y lo dejé de hacer. Por ejemplo, yo estoy en una, ¿cómo se llama? En un metaneo que mucho tiempo mi esposa me dijo, pide el favor, por favor. Y eso me lo han enseñado desde pequeño, pero nunca le vi como la importancia del favor. ¿Eh? Y resulta que un día vine y lo entendí, hace poco. Y verdad, por favor. Inclusive me da risa, porque a veces a mí me gusta, yo escribo poco, entonces más bien estoy con Google y le voy a preguntar algo a Google, espicho el micrófono, le digo, por favor, tal cosa. Ya, bueno, yo digo, dentro de mí me río y digo, bueno, pues estoy tratando de aprender, estoy aprendiendo, pidiendo yo el favor a una computadora. Pero así empieza. Eso quiere decir que está habiendo un metaneo, diga conmigo, metaneo en mi corazón. Entonces tenemos que examinarnos. Dígale que está a tu lado, deja de examinarme, yo mismo me voy a examinar. Cuando a alguien le dice su error, le da rabia, ¿cierto? A todo el mundo. A nadie le gusta que le digan su error. ¿O a cuánto le gusta que les digan, hey, deja de comportarse así? Nadie. Porque cuando a uno le dicen eso y uno todavía piensa que lo que está haciendo uno está normal, pues uno simplemente sigue haciendo. Entonces, yo quiero que por un momento usted incline su rostro, piense en aquellas cosas que usted sabe que debe cambiar. Usted, que usted reconoce delante de Dios, que siente que Dios le ha dicho que tiene que dejar de ser egoísta, o tiene que dejar de ser envidioso, o tiene que dejar de tener tanta rabia con esa persona, de tener ira. Dios le ha hablado a su corazón, de tener tanto celo. ¿Qué es lo que Dios le ha hablado a usted? Examínatelo. Pídele perdón al Señor por ese pecado o esos pecados. Repita conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo para morir en una cruz, derramar tu sangre para el perdón de mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Aquellos que inclusive hago sin tener conciencia que lo estoy haciendo, Señor. Límpiame, Jesús.
Quiero ser tu hijo. Quiero que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Quiero tener vida eterna para poder vivir en el reino junto contigo. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén, amén y amén. Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Diga conmigo, Dios puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Levante la mano usted, porque los muros y el techo no es la iglesia, es el templo. Amén. Aunque vamos a seguir diciéndolo mal, pero ya es costumbre. Vamos para la iglesia. Nadie va para la iglesia porque usted es la iglesia. Usted viene a reunirse con los de la iglesia. Amén. Entonces, como somos la iglesia, somos un cuerpo, diga conmigo, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que reunirnos ¿con qué? Con la cabeza. Cuando usted viene al templo a reunirte aquí, es porque viene a reunirte con la cabeza, que es Jesús. Según el texto, es Jesús. Entonces, la Biblia dice que Jesús es la palabra. Cuando aquí te predicamos, estamos lanzando lo que Jesús quiere que tú sepas. ¿Para qué? Para que quedes alineado, porque la cabeza tiene que estar alineada con el cuerpo. ¿Quién le manda la señal al dedo o a la mano para moverse? La cabeza. ¿Quién le dice al puño pega? La cabeza, ¿correcto? Entonces, la cabeza que es Cristo quiere soltarte pensamientos, quiere darte nuevas ideas, nuevas enseñanzas, y es necesario que el cuerpo esté en el mismo lugar. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Diga conmigo, por eso a veces me siento vacío, porque no estoy lleno. Para estar lleno tengo que tenerlo a Él, porque es la cabeza. Y también quien completa y llena todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Cuántos dicen amén a Él? Déjeme el anterior, por favor. La anterior pantalla. Diga conmigo, yo soy la iglesia. O sea, yo soy el cuerpo de Cristo. Y para estar completo y lleno, lo necesito a Él. Amén. Entonces, ¿para qué viene usted un domingo o un jueves? Para que la cabeza esté junto al cuerpo. Y en el momento en que la cabeza está junto al cuerpo, acuérdate que la cabeza es Jesús. Y Él dijo que la palabra es Jesús. Que todo lo que está escrito en la Biblia es Jesús. Entonces, cuando se lanza la palabra, se está lanzando a Jesús, la cabeza, dándote instrucciones claras de lo que va a pasar con tu vida. Amén. Bounce.